¿Qué proyecto industrial tiene el Gobierno asturiano para los terrenos de las baterías de coque de Avilés, las antiguas baterías de coque de Avilés, y qué acciones va a realizar ante la propuesta de Sepides de derribar este patrimonio industrial? Sí, en relación con esta pregunta, bueno, lo primero es puntualizar, señor Ripa, que para hablar de patrimonio industrial entendemos que tiene que estar catalogado o valorado como tal. Y en este caso, los hechos, el discurrir de los hechos hasta la fecha no avalan que ningún organismo de los que son competentes haya hecho esa declaración. Mire, en el mes de febrero, los responsables del Parque Empresarial del Principado de Asturias, PEPA, suspendieron temporalmente la contratación del derribo de las instalaciones a la espera de un informe de la Abogacía del Estado sobre la situación legal generada por una denuncia. Y en este caso, como en cualquier otra cuestión, es siempre relevante, y así lo hacemos, actuar conforme a la legalidad. Posteriormente, valorada esta cuestión, en el mes de marzo, la Abogacía del Estado, a través de su informe, no observa motivos legales para la suspensión de la licitación y se retomó el procedimiento. Por tanto, esto, hasta donde sabemos, ha sido un procedimiento garantista en el que no existe ninguna catalogación previa como patrimonio industrial, y a día de hoy la empresa pública Sepides, que es la propietaria de los terrenos, ha promovido la constitución de un grupo de trabajo que coordine la participación de todas las instituciones y agentes sociales en la planificación en el desarrollo del futuro parque empresarial. Dicho grupo de trabajo está compuesto por instituciones como son el Ayuntamiento de Avilés, el Principado de Asturias, la Cámara de Comercio y sectores empresariales de la comarca. Por lo tanto, entendemos que es un ámbito adecuado en el cual se puedan tratar los temas que atañen al futuro de esta zona industrial. Bueno, este es el terreno de baterías de coque, que su proyecto, un espacio icónico de Avilés, un espacio icónico del patrimonio industrial, que se podría utilizar para múltiples usos, conservando el patrimonio y generando empleo. Un ejemplo es, lo hemos visto, y hay ejemplos en toda Europa, ¿no? Este es el ejemplo de Berlín, ¿no? Un almacén del gasómetro de Berlín, transformado en oficinas, que sirvió también para reactivar toda la zona en ese terreno, ¿no? Y eso es una constante que se ve. Hay ejemplos de este tipo por toda Europa, ejemplos de conservación, de cómo la conservación del patrimonio industrial ayuda a desarrollar pues proyectos de reactivación económica del territorio, ¿no? En este asunto hay varias cuestiones. La primera es la falta de transparencia generalizada sobre cuáles son los planes que hacer. Ustedes les tenemos que sacar la información casi a sacacorchos, en algunos casos en la Junta General hemos tenido que tener reclamaciones jurídicas una y otra vez para conseguir información, y en este caso no dicen abiertamente cuáles son los planes o cuál es el proyecto o qué es lo que pretenden hacer para reactivar esta iniciativa, más allá de derribar. Y esta es la gracia, ¿no? Su proyecto ante un patrimonio industrial icónico en Asturias y en Avilés es derribar. ¿Derribar para hacer qué? No se sabe. Ahí está el problema, no se sabe para qué, ¿no? Y tampoco lo dicen más allá de que, bueno, probablemente será parte de algún proyecto con quien ustedes suelen tener línea directa, ¿no? Como seguro que hay empresas con las que tienen línea directa, pero no está claro el qué. Yo le quiero cuestionar una primera cosa, que es que no hay oposición entre empleo y conservación del patrimonio. No la hay. Es difícil de creer que la solución para generar empleo pasa por pulverizar los restos de la riqueza industrial asturiana. Porque eso es el proyecto que ustedes plantean es de demolición de las baterías de coque, no de reacondicionamiento, no de aprovechamiento, no de nuevos usos, sino de demolición. Es absolutamente imprescindible demoler las estructuras de baterías de coque sin respetar los valores identitarios, culturales y patrimoniales que se concentran aproximadamente el 5% del complejo. Derribar sin saber para qué, porque nunca se explica con claridad un patrimonio reconocido en nuestro Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Bueno, nosotros creemos que no es adecuado y que no es la forma para hacerlo, ¿no? Esas instalaciones creemos que tienen valor económico, creemos que no saben muy bien por qué tienen mucha prisa en derribar, y claro que tenemos que hablar del proceso judicial abierto de Álvaro Álvarez, que estaba presuntamente haciendo de comisionista de los terrenos de tráfico de influencias. Es que antes de tener un proyecto y explicar lo que iban a hacer, ya había el líder, probablemente el líder más destacado del Partido Socialista en Avilés, y es consejero, estaba ofreciendo los terrenos a cambio de dinero presuntamente, y por eso está investigando la justicia, ¿no?
O sea, antes de decir el qué, ya se estaba haciendo ese proceso, ¿no? Con lo cual nosotros lo que decíamos, oiga, paren, no metan las excavadoras, no hagan un proyecto de demolición, que es lo único que ponen sobre la mesa, conservemos el patrimonio como se hace en el resto de países de Europa y busquemos una solución que mantenga empleo, y ahí se pueden vincular proyectos europeos, hay líneas de proyectos europeos que se pueden poner en marcha que vinculen empleo con protección del patrimonio industrial. Escuchemos a la ciudad. Les dijimos, hagan un referéndum, pregunten a la ciudad si prefieren derribar o generar un proyecto que mantenga patrimonio y que mantenga empleo. Pero no, ustedes tiran para adelante y entonces, claro, mi sensación es que no hay proyecto más allá de la destrucción y que tienen mucha prisa por hacerlo cuando tenemos indicios que están siendo investigados en la justicia de que evidentemente no se ha hecho del todo bien, ¿no? Repito, hay ejemplos, también hay ejemplos en Asturias, ¿no? La propia curtidora en Avilés, Cristas en Gijón, de aprovechamiento del espacio industrial. Se puede utilizar en Viena, 600 viviendas se utilizaron en los 4 gasómetros, oficinas, centro de ocio, que provocó el florecimiento de los negocios del conjunto, ¿no? Hay 28 iniciativas en Europa similares, en Alemania, en Oberhausen, Ungel... Concluya, por favor. En diferentes lugares en Berlín, ¿no? Con lo cual, hay un modelo, digamos, que vincula empleo y patrimonio. Podemos utilizar fondos europeos para ello, y otro modelo que se basa en destruir, derribar y correr para hacerlo, cueste lo que cueste, ¿no? Nosotros estamos con el primero. Y si no, pregúntenle a los vecinos a ver cuál es en realidad lo que prefieren. Sí, muchas gracias. Bueno, señor Ripa, en relación con este proceso, para nada repentino ni sorpresivo y para nada tiene esa falta de garantías, improvisación que usted plantea. La Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, además, en su sesión de octubre de 2020, analizó las instalaciones, sus valores históricos, el uso que tuvieron desde el 56 hasta el año 2019, su estado de conservación, las posibilidades de mantenimiento, la vigente normativa urbanística y el estado del proceso de desmantelamiento de la planta industrial, es decir, lo valoró todo en detalle y estimó que no procedía la consideración o la catalogación como patrimonio industrial. A su vez, el desmantelamiento y la descontaminación de esos terrenos ya constaba en las cuentas de la por entonces Ensidesa en el año 1998. Por tanto, esto viene de lejos, pero no me voy a remontar tan allá, porque viniendo más cerca, en el año 2019 el Ayuntamiento de Avilés aprobó el catálogo urbanístico sin que hubiera ninguna solicitud al respecto. Es decir, por tanto, hubo oportunidades de haber trasladado esto que usted dice ahora. Pero fíjese, si hay un momento inoportuno para hacerlo es el presente, porque ahora mismo estamos intentando habilitar, poner a disposición del tejido económico asturiano un nuevo parque empresarial con una superficie neta de 240.000 metros cuadrados y un desarrollo del suelo que, aunque tendrá que finalmente aprobar este grupo de trabajo y el titular de la zona, pues pasa en principio por 2 actuaciones que son complementarias y que, por tanto, podrían evaluarse de forma conjunta a la hora de definir usos en ese espacio. Por un lado, el ámbito de desarrollo de la Isla de la Innovación, que podría estar más ligado a los servicios a la industria, a la investigación o a las empresas de base tecnológica y pymes de apoyo a la gran industria. Y, por otro lado, estaría el ámbito de baterías, que debe tener como objetivo la atracción de industrias tractoras de gran tamaño. Eso es un poco lo que se va perfilando en el horizonte en relación con las intenciones de desarrollo. Al final, el objetivo irrenunciable es destinar espacios para una industria que sea intensiva en empleo de calidad, con un alto componente de valor añadido y un fuerte grado de internacionalización, cosa que será posible, entre otras razones, porque tiene un acceso privilegiado a la instalación portuaria de Avilés.